Contexto económico. El INEGI ya publicó el índice de confianza del consumidor y es el tema que hoy nos comparte Daniel González. Dani, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contextos. Y sí, como usted lo comenta, el INEGI presenta la encuesta nacional sobre confianza del consumidor que se realiza de manera mensual para 32 ciudades en el país, y son algo así como 2,340 encuestas que se realizan pues para conocer las expectativas que tienen los consumidores sobre el comportamiento del país, de sus finanzas personales y sobre sus expectativas de consumo. Presenta básicamente cinco preguntitas que se van a transformar en un índice. Este índice, con unas fórmulas desestacionalizando, va a generar un indicador que va a dar ese resultado, y es precisamente ese indicador que nos dice que tuvo un incremento del 11.1% durante enero. Es decir, que las condiciones que, como ven los consumidores mexicanos, la situación económica del país, pues es muy buena para este enero. De hecho, es el mejor enero desde 2001. Desde que inició el indicador de confianza del consumidor no se había presentado una cifra tan alta para principio de año. Pero el tema que es interesante es cuando se les hace la pregunta a los consumidores, estos 2,336 específicamente consumidores encuestados, sobre cómo visualizan la economía mexicana para el año 2020, la expectativa crece en un 23.9%. Y cuando se les pregunta cómo ven hoy la condición económica de nuestro país respecto al año anterior, también el incremento se va a dos dígitos, se va a 12.1%. Entonces, lo que estamos viendo es que en general el consumidor tiene muchas expectativas sobre el funcionamiento actual y futuro de la economía, y que contrasta, por ejemplo, con lo que ayer se presentó en un informe elaborado por Citibanamex, en donde ya habla de una reducción del crecimiento económico de nuestro país para el 1.4%, y también en ese informe refiere que los incrementos de tasa de interés que hemos tenido desde el 2016 en la economía no solo mexicana, sino en general a nivel internacional, empezarán a hacer estragos ya en el funcionamiento de la economía mexicana. Y esto lo retomo, licenciado, con algunas de las participaciones que tuve en días pasados, donde platicábamos con los radioescuchas sobre las diferencias entre desaceleración y recesión. Nosotros hablábamos que ya se empezaban a tocar en las notas periodísticas los temas por parte de los tomadores de decisión, el concepto de desaceleración. Sin embargo, ayer Citibanamex ya habla sobre posibilidades de recesión, que nos habla ya de una caída en la actividad económica durante más de 2 trimestres consecutivos. Y entonces, mientras los sectores económicos especializados hablan de un menor crecimiento en general en la economía, nosotros estamos viendo que el índice de confianza del consumidor y cómo visualizan los individuos el comportamiento de la economía contrasta de manera significativa. Otro dato bien importante: debemos recordar que de junio a julio, después del proceso electoral, la confianza del consumidor tuvo su mayor incremento en la historia, pues el índice pasó de 89.8 al 105%, pero el dato que nos están presentando ahora, de enero a enero, tiene una variación de 84 al 112 a 112 puntos, es decir, rebasa por mucho ese crecimiento de las expectativas que se dan después del proceso electoral de un enero a otro. Y si nosotros quitamos estas cifras desestacionalizadas y este sesgo del tiempo y de algunas variaciones del comportamiento de la economía, y vemos el indicador, digamos que con las cifras como se obtienen a través de la encuesta, tenemos que, por ejemplo, la respuesta a cómo consideran la situación económica para el futuro de nuestro país el próximo año tiene una variación de 72%. Estamos hablando de una cifra verdaderamente alta, y esto puede ser un problema para el funcionamiento futuro de la economía, porque las expectativas de los consumidores siguen creciendo en un escenario en donde ya se están mostrando signos de desaceleración en la economía, que ya es una realidad, y algunos organismos internacionales ya hablan de que el crecimiento puede ser menor de lo que se está esperando. Y parte de esta información tiene que ver con que ya se está planteando el tema
de que es posible que a lo largo de este año se tengan que reducir las tasas de interés o las tasas de referencia por parte del Banco de México, porque se están viendo signos de que la economía no está creciendo. Entonces, cuando la economía no crece, se necesitan bajar las tasas de interés para que le sea menos costoso comprar maquinaria, contratar trabajadores, solicitar créditos al sector empresarial. Y entonces ya estamos viendo que esta es una realidad que se está presentando en la economía mexicana. Ahora bien, ¿cuáles son los pros y los contras? Ya estás mencionando la posibilidad de esta reducción de las tasas de interés para poder adquirir bienes de consumo y bienes de producción, pero digamos, ¿habría algunos otros beneficios de esta recesión para el ciudadano de a pie, para el ama de casa, o como siempre, las clases más necesitadas son las que resienten más estos golpes? Ok, lo primero que tenemos que ubicar es que lo que se estaba proyectando durante este año es que la tasa de interés se siguiera incrementando. Al seguirse incrementando las tasas de interés para una economía como la mexicana, reduce las expectativas de crecimiento, porque se encarece el dinero, se encarecen los créditos, y eso le resta dinamismo a la economía. Lo único que puede, digamos que asegurar el crecimiento para este año de la economía mexicana, dadas las condiciones internacionales, es que ya se mejoró la expectativa de crecimiento para Estados Unidos del 2.6 al 2.8%, que como sabemos es motor de la actividad económica de nuestro país. Por el otro lado, si nosotros estamos ya viendo específicamente a través de la información que da Citibanamex, donde se puede reducir la tasa de referencia de 8.25 a un 7.5% durante este año, podría dinamizar la actividad económica de nuestro país, porque se van a reducir los créditos y el costo financiero, fortaleciendo la dinámica del mercado interno, pero no es para, digamos que mejorar las condiciones respecto a otros periodos de tiempo, sino para enfrentar problemas de crecimiento que se están teniendo no solo en México, sino en el escenario internacional de manera general. La idea es que una reducción en tasas de interés beneficie a la población en general, a consumidores y al sector productivo nacional. Pero cuando se hace esto como una respuesta ante dificultades económicas, pues prácticamente lo que estamos viendo es que la idea es que la economía mexicana quede tablas, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se explica esta contradicción que si se eleva el índice de confianza del consumidor en enero, según el INEGI, se estima una caída del 15% en las ventas? Y creo que tiene que ver con el impulso que está teniendo el proyecto de cómo están proyectando el gasto por parte del gobierno federal, sobre todo en los esquemas de cómo se viene el gasto público en programas sociales. Recordemos que es una encuesta para mayores de 18 años en 2.336 hogares y que son de todos los estratos socioeconómicos. Y como sabemos, más del 85% de la población en nuestro país tiene ingresos inferiores a 5 salarios mínimos, y entonces parece que están viendo con buenos ojos la forma en cómo se está proyectando el gasto por parte del gobierno federal. Por un lado, esa es una explicación que yo podría dar, porque cuando checamos el índice de confianza del consumidor, por ejemplo, en su comportamiento en enero, tiene una reducción, y esto está perfectamente alineado con la dinámica de la discusión que se dio sobre el tema del aeropuerto. Yo supongo, y eso es una suposición, una consideración personal, que cuando salga el indicador de confianza del mes de febrero vamos a tener un impacto a la baja por el tema del huachicol y por el tema del desabasto de gasolina, que seguramente reduce la expectativa y la confianza del consumidor común, del consumidor de a pie, digamos, de alguna manera. Uh-huh. La forma en cómo vamos a contrastar esta información es con la confianza del productor, que es otro instrumento que utiliza el INEGI para medir la dinámica económica. Entonces, por un lado, mide cómo ven los consumidores el futuro económico y familiar, y por el otro lado, cómo se ve el comportamiento del sector empresarial
y las expectativas que tienen para el país. Ajá. Claro. Ahora, Daniel, buenos días, te saluda Marcela Pámenes. Creo que otro factor que también está ahí y que recién se conoce es que la cuesta de enero reportó la inflación más baja en 4 años. Y esto tiene que ver porque hay que hacer un poco de historia, ¿no? En años pasados, por ejemplo, el aumento de la gasolina incidió directamente. Y sin embargo, los analistas, los comentaristas en materia económica presagian un primer trimestre difícil y hacen advertencias sobre si tienes deudas, págalas, no te embarques con créditos, espera ver el comportamiento del mercado. Entonces pareciera una paradoja, ¿no? Por una parte andamos bien en algunas dimensiones y factores que se miden, por ejemplo la inflación o el índice de precios al consumidor o la confianza del consumidor, y por otra parte esta otra advertencia que nos hacen, ¿cómo entenderla? Bueno, sí, es muy importante ese punto porque debemos recordar, Marcela, que el cierre del 2017 y el cierre del 2016, comparado con el objetivo de inflación del Banco de México, fueron años malos. 2018 se hablaba de que ya entrábamos en un proceso de estabilización del incremento generalizado en el nivel de precios. Por eso el tema de que tenemos la menor cuesta de enero en mucho tiempo, pero derivado de cómo se había presentado los dos años anteriores. Nos dicen que viene un trimestre un poco difícil por el tema que ya mencionábamos de la desaceleración en general por la dinámica económica internacional, y que es un punto que no podemos perder de vista, pero lo que se empieza a manejar a partir de esa semana que va a transformar todos estos análisis es que la reducción de las tasas de interés ya está mandando señales al mercado de que la dinámica económica no va a ser lo fuerte que se estaba esperando, digamos, hace 6 meses, cuando estos análisis de incremento de tasas de interés empezaban a salir en el escenario y se hablaba de 3 incrementos más para 2019. Uh-huh. Muy bien, Daniel, pues muy interesante. Como siempre, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Gracias, Daniel González.